Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos. Evangelio de Marcos, nos encontramos todavía en el capítulo 9. Excelentísimo Carlos, estuvo todo el mes con el estudio de Marcos y la semana pasada nos guió a través de una confesión que hace Jesús a sus discípulos, la confesión de su muerte y también cómo reaccionaban sus discípulos. Especialmente cómo reaccionó Pedro. Bueno, pensando un poquito, siendo empáticos con los discípulos, debemos tener en cuenta que los discípulos como judíos eran monoteístas. Ellos tenían una comprensión de la divinidad como un solo Dios, pero también como una sola persona. Los discípulos tuvieron la oportunidad de caminar con Jesús, vivir con Jesús, acompañarlo en todos sus eventos de evangelismo, acompañado de increíbles señales milagrosas. Ellos no tenían ninguna duda del poder que emanaba a través de Jesús y que suplía las necesidades, las tragedias de la gente. Los discípulos de Jesús de primera mano, como testigos oculares, no tenían ninguna discusión acerca del poder de Jesús. El problema que destaca el Evangelio de Marcos y que nos deja ver el Señor Jesucristo es hasta dónde los discípulos podían comprender de la persona de Jesús. Y que es un problema hoy también a la vida espiritual del mundo, de la gente. Mire, los discípulos podían mirar hacia atrás, recordar la historia de sus padres, de los patriarcas, y hallar en Jesús confianza, porque Jesús como Mesías podría solucionar los problemas muy difíciles que ellos tenían humanamente. Ellos podrían observar a Jesús y compararlo como hacían las multitudes. Recuerda, hemos leído que la gente decía, ¿es un profeta? ¿Es Elías? ¿Quién es? Los discípulos, al contemplar la gloria de Cristo en las polvorientas calles y en los caminos y en las aldeas y entre la gente, salvándolos de sus grandes penurias, podían ver a Jesús como a un Moisés. Podrían ver a Jesús como un Elías, como un Eliseo, porque es que tanto Moisés como Elías y los demás profetas de antaño, aunque gozaban de una gracia especial de Dios y obraban a través de señales milagrosas, no obstante, seguían siendo seres humanos. Los discípulos de Jesús dan gloria y gracias al Padre, a Yahweh, por Jesús. Pero no les alcanza la fe, no les alcanza la comprensión para dimensionar a ese Jesús distinto a Moisés y a los profetas. Es por eso que a partir de un momento muy penoso, sobre todo a Pedro, cuando Jesús lo confronta públicamente, y es difícil para Pedro asimilar que Jesús le dice a él y a sus compañeros, en unos días voy a Jerusalén y voy a ser tomado por gentiles, por malhechores, y me van a quitar la vida, pero al tercer día voy a resucitar. Eso es inconcebible para los discípulos que lo han dejado todo por seguir a Jesús.
porque lo que ellos comprenden es que Jesús es una figura presente, inmediata, para ellos en el momento del Moisés que usa Dios para sacar a los hebreos de la esclavitud bajo el yugo del faraón. También ellos pueden ver en Jesús confianza porque Él es como ese profeta, como ese Isaías, que puede salvar a estas personas de la idolatría, del paganismo, de la maldad estatal y también de la miseria de aquellas mujeres viudas y huérfanos. Jesús representa para los discípulos y para la comunidad en general la esperanza, la oportunidad. Pero cuando Jesús les advierte que va directo a una cruz, a una terrible muerte, por supuesto que eso los afecta. Ustedes y yo nos sentiríamos frustrados. Ahora, ¿cómo reacciona Jesús? Nos lo compartió la semana pasada Carlos. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pues es muy dura la confrontación. No piense usted que Satanás está ahí, aunque sin duda alguna por ahí estaba. Pero es una confrontación a una actitud de Pedro que no corresponde a un discípulo de Cristo, sino evidentemente a un discípulo de Satanás, el padre de mentira, el tramador, el engañador, el que desvía la conciencia moral del hombre. De eso se trata esta confrontación. La manera como sienten los discípulos y reaccionan frente a lo que Jesús les comunica de su muerte es porque ellos tenían una expectativa del Salvador aquí en la tierra. Y si bien es claro que la iglesia debe tener la esperanza en el cielo y los pies bien puestos aquí en la tierra y que debemos responder a todas nuestras obligaciones y necesidades, sigue presente esa ambivalencia en el creyente, en que en realidad Dios no es tan relevante para la vida práctica del creyente. ¿Qué estoy diciendo? Que en la mayoría de los casos, nuestros afanes, incluso nuestras angustias, están determinados solo por los asuntos terrenales, no por esa necesidad espiritual en nuestro corazón. Y es un error, de hecho es una trampa, hermanos, porque Jesús mismo nos dejó la fórmula. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, podemos reposar, podemos acostarnos tranquilamente, como así lo dijo David, porque el Señor se encargará de dirigir nuestros pasos. Es un engaño, es una trama que afecta la vida del creyente. Esto pasaba con los discípulos, que ellos no tenían puesto su mirada, como una analogía, ¿no? Su vista. O sea, que la manera de ellos razonar, la manera de ellos comprender y de asimilar las cosas, era a partir solo de las necesidades o los problemas, o tal vez la dicha temporal. ¿Cuánto es la vida de un hombre? Lo hemos dicho acá. ¿Cuánto es la vida de un hombre? 80, 90 años, tal vez los muy afortunados 105, 110 años. Eso no es tan interesante como para afligir nuestras vidas y desprendernos de la gloria del Señor. Lo que Jesús les anunciaba a los discípulos es que su muerte y su resurrección era el cumplimiento y era el propósito, es aquello que lo dice sencillamente Juan en el capítulo 1 y el versículo 1, al afirmar a lo suyo vino. Es a eso a lo que vino Jesús. Si Jesús no hubiese hecho ninguna señal milagrosa, si Jesús no hubiese predicado en ningún momento, pero hubiese ido a la cruz, derramado toda su sangre, morir y resucitar, su obra seguiría completa, estaría completa. Porque lo que a nosotros nos justifica ante el Padre
es aquel justo, quien se hace injusto por nosotros, o sea, quien toma nuestro lugar. Este es el contexto para hablar hoy, para entrar en esta experiencia histórica muy extraña para nosotros, pero muy gloriosa, la transfiguración. Antes de eso, quiero recordar que Jesús dice que el que quiera seguirle debe tomar su propia cruz. El que quiera ir en pos de Él debe tomar su cruz. La cruz de Cristo habla de una cruz de cada creyente. ¿Cuál será esa cruz, hermanos? Esto que Jesús también dice, como que en el mundo tendremos aflicción. Y las aflicciones vienen en dos sentidos. Uno, internos. La naturaleza viciada que nos aflige, de esto que Pablo dice, lo que quiero hacer no hago y lo que hago, esto aborrezco. La integridad moral del creyente que se ve comprometida en muchos momentos. Pero también, hermanos, las aflicciones del mundo que nos aprieta y nos trata de desviar de ese angosto camino. Y más adelante Jesús dice algo que es muy categórico para comprender la transfiguración. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Un aplauso a nuestro Señor. Esto es muy importante. ¿Por qué les he invitado a dar un aplauso? Porque en la comprensión de los judíos de aquella época, el reino de Dios significaba la salvación de sus enemigos, de sus opresores. Lo hemos recreado aquí, que cuando una nación iba y ganaba batalla contra otro, el desastre era terrible. Cómo mataban a los fuertes, esclavizaban a los débiles, a las mujeres bonitas las violaban, a los ancianos, a las personas discapacitadas las dejaban morirse en los caminos, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y vivos desollaban a los bebés. Era una crueldad que tenía un objetivo: crear terror en los aldeanos para que nunca se rebelaran con quienes les habían conquistado. Así que Jesús dice que algunos de los que estaban entre ellos, al lado ahí Pedro, no morirían físicamente. ¿Hasta qué? Hasta poder contemplar. Aquí dice gustarán, como que disfrutarán. Este término hace referencia a algo que es maravilloso. No es simplemente que observarán, sino que se deleitarán en una experiencia única. ¿Cuál? Hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Y esta es parte de la teología del cristianismo, el reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes que Juan está anunciando a viva voz, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Y Jesús en la oración, enseñándonos una manera apropiada de ir al Padre, nos invita a orar así: venga tu reino. ¿Y cómo es que viene tu reino? Cuando entiendo cómo soy parte de Él, y dice: hágase tu voluntad, en el cielo, en la tierra, en mi vida. Entendemos que el reino de los cielos ya está aquí, entre nosotros. Y que es una tensión que está en parte. En parte está el reino de los cielos y en parte añoramos, esperamos el cumplimiento de ese reino en pleno. El reino de los cielos hoy, hermanos, se describe y el mundo lo puede observar a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso del reino de los cielos hoy? Me ha gustado como un noble varón lo ha explicado. Él dice que una manera apropiada de vivir la experiencia del reino de Dios aquí es usted en su trabajo. Es usted
en la universidad, o los niños en el colegio, o en el vecindario. Es que el reino de las tinieblas difiere y hace notorio el carácter del creyente, y el carácter del creyente es un testimonio del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que donde usted trabaja, donde usted vive con las personas que se relacionan, la gente vive y tiene que congruentemente experimentar que usted es del reino de los cielos. Sus valores, su conducta moral, pero también la manera como usted se relaciona con las tensiones, con las pasiones, con las debilidades. Y no porque representamos y somos el reino de los cielos aquí visible, nos van a apreciar siempre o nos van a valorar. No, porque también somos como una incandescente rayo de luz que irrita los ojos del dormilón. Así es. Ahora dice así, Marcos capítulo 9 a partir del versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. 6 días después de Jesús llamar duramente la atención de Pedro y advertirles a ellos que ellos necesitaban tener certeza de lo que es Él, Jesús, de quién es Él, a qué vino y cuál es el lugar del pueblo de Dios aquí. Tomó a 3, ¿por qué no los tomó a todos? ¿Por qué no tomó a los 12? Pues no lo sabemos. Podría uno tratar de preguntarle al texto y sin embargo no hay una respuesta del texto. Sin embargo, ¿sabe usted que estos 3 apóstoles se han destacado en el ministerio de la iglesia? El apóstol Pedro, Jacobo y también el discípulo amado Juan. Y él los lleva aparte, los saca del grupo, del murmullo, del alegato, de la discusión, pero también de la incertidumbre. Y Jesús va a llevarlos a vivir una experiencia que es muy difícil, es hermosa, es esto que ha dicho antes cuando dice gustarán, una experiencia deleitosa pero difícil de comprender. Los llevó aparte solos a un monte alto. Tengan en cuenta los detalles, un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Y todos ustedes ya saben lo que significa transfigurar. Esto es solo una traducción al castellano de una palabra o de 2 palabras compuestas en el griego, metamorfo. Y lo que esto significa es una transformación estructural, es una transformación plena, no es una ilusión óptica, no lo es. El evangelista Juan Marcos se asegura, y este relato está también en Mateo y Lucas, en aclararnos que no fue una ilusión óptica, no fue una visión, no fue un sueño. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo, hablando de su experiencia en el tercielo, dice, como casi poéticamente, conozco un hombre, no sé si en la carne o dormido, no lo sé, que subió al tercer cielo, y luego repite, suena chéverísimo, pero ahí él nos dice, hola, yo no sé cómo fue esa experiencia, pero es real. Y el Señor me habló y me dijo, Pablo, bástate mi gracia. Pero no es lo que vemos aquí en este texto. Esto es una señal sobrenatural para nosotros, pero no es una señal sobrenatural para quien vive esa experiencia directa que es Jesús. Aclaremos esto, sobrenatural solo aplica para nosotros que somos naturales, ¿de acuerdo? Todo lo que experimentamos, que no está dentro de las leyes del universo, de la creación, son sobrenaturales. Pero todo lo que Jesús hizo y vivió, no es sobrenatural para Él, porque hace parte ¿de qué? De su propia naturaleza. Y aquí hemos estudiado y sabemos que Jesús es verdaderamente
Dios. Y tenía que serlo porque si Él es el sustituto por nuestros pecados, no puede sustituir una criatura. Verdaderamente Dios y fíjese, verdaderamente hombre. Desde la perspectiva del verdadero hombre, vemos una experiencia sobrehumana, sobrenatural. Pero desde la perspectiva divina, es ese Jesús Dios. Así que nos dice que Jesús lleva a estos tres hombres, los lleva a un monte alto y allá se transfigura. Y aquí es fácil para nosotros mirar hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. ¿Hacia qué libro? La historia del pueblo de Israel, de Moisés en el Sinaí. ¿Recuerdan ustedes? ¿Dónde leemos eso? ¿Eso en Génesis, Éxodo o Levítico? Vean ustedes. Muy bien. Así que, ¿cómo hace Dios? Para ese momento, Dios está tratando el carácter de los hebreos y está revelándose a la comunidad. Y el pueblo de Israel necesita un sustituto. No puede el pueblo de Israel subir al monte Sinaí. Más Dios le dice a Moisés que ellos ni siquiera debían correr cierto lindero ni animales, porque ¿qué pasaría? Quedarían ahí petrificados como aquella mujer de la estatua de sal, o podrían fundirse como carbón, como sucedió con estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Podría la tierra abrirse y los podría tragar, pero esto claramente advertía que ellos necesitaban un sustituto y no eran ellos. Así que sube Moisés a un monte alto. Y en ese monte alto, él tiene esa experiencia de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Es casi un paralelo. Es como si la historia se convirtiera en una profecía para mostrarnos siglos después la transfiguración. Es así que el Señor Jesucristo se transfigura, resplandece, dice el versículo 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Y el autor nos da más ayuda, dice como la nieve, dice o mejor, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Que no haya duda de que no es una ilusión óptica, es una transfiguración. Y esta transfiguración, en términos sencillos, es que la corporeidad de Jesús, la física de Jesús, los tejidos de Jesús, inmediatamente cambian a un cuerpo glorificado. Me interesa mucho que cada uno de ustedes tenga claro esto, que esto no fue un sueño, ni fue una visión, no fue un espejismo, sino que los tejidos, el cuerpo de Jesús, al instante fue transformado en gloria. 6 días antes Jesús advierte a los discípulos que irá a la cruz, a la muerte, y que resucitaría. Y Juan Marcos nos dice que los discípulos se cuestionaban, se preguntaban qué es eso de la resurrección, qué es eso de morir y qué es eso de la resurrección. Porque ellos siguen viendo a Jesús como la esperanza, pero una esperanza de un superhumano. ¿Cuáles son los superhumanos de los judíos? Moisés, Elías, los patriarcas, ¿cierto? David, ellos eran los superhéroes. Y Jesús entraba ahí, dentro de ese orden de los super salvadores, pero humanos. Y Jesús quiere hacer algo que ellos deben experimentar. Ellos necesitan fortalecer su confianza en el Señor, necesitan verlo, ver la gloria del Padre, ver la gloria del Hijo, ver la gloria del Espíritu Santo. Ellos necesitan entender que la muerte no es el fin, ni para ellos, ni para sus familias, ni para la iglesia hoy.
porque siempre que pensamos en la muerte hay una melancolía, un dolor allá dentro. Sentimos que todo acaba, que nos desprende. En cuanto a la transfiguración, el autor describe lo que ha sucedido. Blanco, blanco como la nieve y resplandeciente, que la tecnología de aquella época no podía simular. Y a lo largo de las Escrituras Dios mismo se encarga de usar una figura, una analogía, y es la representación de la luz y las tinieblas. ¿Con la luz a qué se refiere? Primeramente a Dios, a la justicia, a la verdad, donde todo está puesto a la vista y nada se puede esconder. Con la complicidad de las tinieblas, los homicidas le quitan la vida a alguien en un callejón. Amangualados a la oscuridad, los ladrones apuñalean y le quitan el salario a alguien. En la oscuridad, los abuelos que no son sabios, en la oscuridad de la noche le enseñan a sus nietos historias de terror, de demonios, mitos, leyendas, el man, la patasola y todo ese tipo de historias que jamás deberíamos ni exaltar ni contarle a nuestros hijos y nietos en lo oscuro de la noche como un aditivo para crear más angustia y miedo en los niños. Ahí las cuentan. Así que la noche siempre ha sido una analogía, pero también ha sido un momento en el tiempo del día para hacer el mal y no ser vistos y no ser capturados. Por eso la analogía de la luz siempre va a representar a Dios mismo, va a representar la santidad de Dios, la pureza de Dios. Juan luego más adelante gastó un fragmento para decir: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Es la manera como Jesús se manifiesta a estos tres discípulos, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Es la gloria de Dios. Esto de blanco, de tan luminoso, nos recuerda que Moisés, después de estar en el Sinaí, desciende y él está impregnado de esa virtud de Dios, de su carácter, así como Dios se quiere dar a conocer. Literalmente Moisés ha gustado de la gloria de Dios en el Sinaí. Los discípulos ven a Jesús, gustan, tienen una experiencia que es maravillosa, pero sucede algo en los discípulos como sucede algo en nosotros. A veces como que la gloria de Dios, las afirmaciones de Dios en la palabra y la misma palabra de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, a veces como que nos confunde. En lugar de producir en nosotros certeza, nos confunde. ¿Cómo puede ser que Jesús tantas veces les comunicó a los discípulos su persona, su gloria, su ministerio y no lo entendían? Y en diferentes ocasiones Él dice: yo no hago de capricho, no hago de una voluntad humana, todo lo que hago es un influjo de mi Padre. Estoy determinado por su gloria y por su autoridad. Tantas veces, en diferentes escenarios, caminando, cenando, comiendo, andando por el camino, en las barcas, Jesús siempre estuvo con ellos, comunicándoles, pero ellos hacían como hacemos nosotros, que no escuchamos con atención. Nos están hablando y estamos debatiendo ahí dentro. Para que la palabra de Dios cale en lo profundo y produzca en nosotros vida y transformación, debemos escucharle. Bien nos lo enseñó Norma esta mañana. Orar, meditar la palabra, meditar es estar ahí en el silencio,
aislando toda distracción de la mente, del corazón, de los elementos externos para escuchar al Señor. Esto es penoso y este fragmento lo deja ver, que los discípulos, y después de 2 años largos de ministerio, más casi 3, porque está a punto de ir a la cruz, como que no escuchaban a Jesús. Mientras Jesús les hablaba de la eternidad, de la salvación, ellos pensaban en cómo sería Israel sin los romanos. ¿Recuerdan ustedes que hicieron planes? Y una mamá dice, bueno, supongo que Jesús nos va a libertar dentro de poco, y yo pienso que mi hijo puede ser ministro, y el otro puede ser senador, uno puede ser vicepresidente. ¿Recuerda que le dijeron a Jesús esto? Señor, cuando estés en tu trono de gloria, te pido por favor que este hijo mío esté a este lado y el otro en este lado. Esa era la comprensión de ellos. Eso era todo lo que ellos podían dimensionar de la predicación constante de Jesús. Hermano, y eso nos resta a nosotros como cristianos cada vez que el mensaje de la palabra nos es comunicado y nuestra mente está tratando otra perspectiva que no es la eterna. Blanco resplandeciente. Fíjese en algo. Esta experiencia de Jesús advierte a los discípulos y a nosotros que hay un lugar y hay una condición maravillosa para usted y para mí. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, cuando Él venga por segunda vez, y los muertos en Cristo resuciten primero, y los que estemos vivos podamos escuchar el sonido sinfónico de las trompetas gloriosas de Cristo, nuestros cuerpos sufrirán, aún digo sufrirá y eso suena como tortuoso, ¿no? Experimentarán una transfiguración. Pero no será temporal. El apóstol Pablo dice que nuestros cuerpos serán glorificados. Y Cristo quiere que estos 3 discípulos y hoy nosotros recordemos esto. Que con las dificultades que a veces nos rebasan, con esas tenemos para enlodar toda la esperanza eterna. Y Jesús dice, en su propia transfiguración, le deja a los discípulos constancia, hermanos, de esto, que victoriosamente podemos nosotros gritar todos los días que nos encontremos en debilidad. Sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro nunca podrá retener la transformación, la resurrección, la regeneración a un cuerpo glorificado de los creyentes, no lo podrá hacer. Porque el Dios hombre desde su humanidad nos ha dejado la evidencia de esto, que Él tiene el poder para coger este cuerpo perecedero y al instante, hermanos, transformarnos incorruptibles. Qué bonito eso es, hermanos. Qué importante es esto que Jesús está tratando con sus discípulos. Ahora, en el versículo 4 dice que los discípulos vieron ¿a quién? A Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. En Lucas dice que hablaban con Jesús acerca de la muerte de Jesús. De eso hablamos. Marcos, como ustedes saben que Marcos es como un periódico que nos entrega la información exacta, encapsulada, pues no nos dice eso, pero en Lucas sí lo puede leer. Está parado Moisés con Elías y con Jesús, y están conversando acerca de su muerte, porque Moisés, como profeta que fue, él anunció que Jesús era el Mesías, el Salvador. ¿Recuerda cuando Jesús mismo toma como referencia a Moisés?
acerca de lo que es Él como el Salvador, están hablando y no están hablando en un tono de tristeza, de ninguna manera, es de victoria, porque se cumple la profecía. Moisés fue un hombre usado por Dios, por la gracia de Dios, usado por Dios. ¿Para qué? Para dejarnos un aspecto del carácter de Dios, la ley. Porque nunca podemos decir tal infamia, que todas las determinaciones de Dios en el Antiguo Testamento, los juicios de Dios a los pueblos paganos, corresponden a un Dios malo. La ley mosaica nos deja ver un aspecto de la santidad de Dios, de aquello que no tiene comunión con las tinieblas, de aquello que es en plena justicia. Moisés representa la ley moral de Dios entregada a hombres. Esa ley que es tan perfecta y gloriosa que ningún hombre ha podido jamás ni podrá cumplir. Que más adelante el apóstol Pablo nos aclara que la ley, por supuesto, no fue puesta porque el hombre la pudiese cumplir, sino para, como una forma didáctica, confrontar que el hombre necesita un Salvador, un sustituto que sí puede cumplir la ley. Así que Moisés, en la historia de la humanidad y del judaísmo y del cristianismo, Moisés es un hombre con una historia profética que nos señala a Jesús. Porque Moisés fue el mediador entre los hebreos y la presencia de Dios, la Shekinah. Pero en este momento está Moisés, está Jesús y está otro hombre que Dios quiso usar. ¿Quién es? ¿Elías? ¿Quién es Elías? ¿Acaso Elías es un hombre súper admirable? ¿Un hombre con una cualidad diferente a la nuestra? ¿Quién es Elías? Santiago nos dice que Elías fue un hombre sujeto a debilidad, a pasiones como usted y yo. Pero Elías vivía una confianza tan plena en Dios que él oraba con todo fervor, confiando en que Dios no lo haría quedar mal. Así vivió él. Es Elías, entonces, como una representación elevada de los profetas en la historia de los judíos, tanto así que cuando observan a Jesús, la gente dice, esto es Elías. Tienen una idea muy elevada de Elías. Y sin embargo, Elías y Moisés son hijos de Dios como usted y yo, que penden de la gracia de Dios para su salvación y para su santificación. Pero ahí están, y están los discípulos impactados. ¿Acaso están felices los discípulos? Ellos están aterrados, hermanos. Les tiembla las piernas, sienten que se pueden morir, no saben qué va a pasar. Y en esa situación tan terrible para ellos, Pedro tiene otra de sus ideas. No porque considera que podrían permanecer ahí. Saben ustedes que hace mucho tiempo yo escuché varias veces sobre este tema que predicaban que la actitud de Pedro era correcta porque él, al estar en la presencia de Dios, quería estar ahí y estar solo ahí, y la reflexión que se hacía es: hermanos, pues usted no se siente tan cómodo, invierte poco tiempo en los hábitos de oración, pero mire a Pedro como él quería quedarse en la presencia de Dios. Esto es una mala interpretación, porque lo que nos deja ver el texto es que Pedro le sugiere a Jesús hacer unos tabernáculos, unas carpas, pero es porque está
absorbido en miedo. Tiene miedo, está asustado y como no sabe qué hacer, siente que tiene que decir algo. Siente que tiene que entrar ahí a resolver. Porque Pedro es el perfil del hombre que siempre se acostumbró a resolver cosas. Tenemos que resolver. Pero en lo que tiene que ver con la gloria y las obras de Dios, ahí no hay nada que nosotros podamos resolver, hermanos. Él podría contemplar la gloria de Dios. Que fue para eso que Jesús los llevó. Fue por eso que 6 días antes Jesús le dice, entre ustedes, unos, o sea 3, van a gustar la experiencia del reino de los cielos aquí. Gustar. Eso era todo lo que tenía que hacer Pedro, Jacobo y Juan. Maravillarse, contemplar. Cierto, hermanos, que es difícil contemplar y maravillarnos en las cosas de Dios. ¿Es así? Es así. Porque nosotros vivimos entre lo superficial, lo intrascendente, lo pasajero, y también en la teología del reino. El Señor, la gloria de Dios, el reino aquí con nosotros y el reino que esperamos. Y es por eso, hermanos, que hemos todos vivido esta experiencia. Hemos salido de cultos sin ver contemplado esa gracia de Dios. Hemos leído las Escrituras en modo automático. Nos hemos perdido mucho, hermanos, y terminamos haciendo lo que no es necesario, creando ideas de cómo podemos capturar o encontrarnos con la persona de Dios. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hasta ahí está bien, contemplar. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y esta actitud de Pedro, cuando deja de contemplar la gloria de Dios y le mete su mano, se parece mucho a las actividades y formas religiosas donde, y muy conocidas denominaciones, Cristo no es el centro. Cristo es parte de la devoción. Pero parte de la devoción también es ¿quién? Moisés. ¿No le parece a usted que hay comunidades que se presentan como cristianas evangélicas y exigen el cumplimiento y guardar la ley de Moisés? Han hecho una enramada para Jesús, pero también para Moisés. Y le exigen a usted guardar el sábado, porque si usted no guarda el sábado, se va para el infierno. Toda persona que se presenta públicamente como un cristiano, como un nacido de nuevo, pero su teología abarca una carpa de Cristo y una carpa de Moisés, ellos le están quitando la gloria al único que es Dios. Y al lado de eso también le quitan el tinto, le quitan ciertas comidas y exigen ciertos tributos y demás. Cuando una comunidad evangélica o un pastor o una denominación está exigiendo cumplimientos de estándares de la ley mosaica, créalo, está armando una profesión de fe donde hay una carpa de Cristo. Cristo es el Salvador, pero no es suficiente, también una carpa que es Moisés y la ley. Y eso lo ataca fuertemente el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Pero también puede ser que algunas comunidades cristianas evangélicas han hecho una tercer carpa, Elías, porque no es suficiente la Escritura. Necesitamos experiencias extraordinarias. Y algunas personas añoran
que sucedan cosas tan extrañas y gloriosas como las que Dios usó en Elías. Y yo les digo una cosa, hermanos, todos los días oro al Señor por un milagro. Todos los días pido a Dios que me mire con buenos ojos y que se manifieste a mi vida fuera de mi capacidad. Hasta ahí no está mal. Pero cuando la fe no está puesta en Cristo, la confianza no está puesta en Jesús, que es el verbo de vida, sino en Elías, la gente se desprende de Jesús. ¿Y sabe qué es lo que sucede en esta actitud de Pedro? Desaparece Jesús. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Esto es algo que nos deja ver el texto, aunque Pedro lo hace por impulsivo, sí nos deja ver, por supuesto, que esta es una conducta. Y fíjese que el cuerpo, el cadáver de Moisés, no lo dejó Dios en manos de los judíos. ¿Qué hubiese sucedido? Sería el altar más glorioso y pagano de los judíos a día de hoy. Es así. Es importante que nosotros consideremos que cada aspecto de esta experiencia gloriosa de Cristo tiene que ver directamente con nuestra santificación, hermana y hermano. Versículo 6 dice, no sabía lo que hablaba, pues estaban como espantados, asustados, aterrados. Y cuando usted esté espantado, asustada, aterrada o aterrado, guarde silencio y deje que Dios le abrace, le fortalezca, le consuele o le traiga certeza. Nuestro error es siempre ser impulsivos, hermanos. Y si Dios nos pide hacer algo, se aseguro que Dios lo va a respaldar. Pero Marcos nos aclara que no fue una idea espiritual la de Pedro. No fue una idea espiritual, como tampoco fue una idea espiritual la de Adán, buscar con hojas cubrir su vergüenza. No, hermanos, podemos pensar en cuántas veces nosotros hemos tenido super ideas, porque Dios se tarda, porque Dios se demora. Fíjese en esto. La gente paga para ir a las pitonisas, al tarot. La gente paga para que le lean las cartas, porque la gente tiene una necesidad, saber cuál es su realidad y hacia dónde se dirige. Eso hacen los paganos. Y yo creo, hermanos, que no debemos juzgar la necesidad del pagano cuando quiere saber qué es la realidad de su vida y hacia dónde se dirige. Lo que pasa es que el pagano lo busca en fuentes erradas. Pero cuando usted viene a la iglesia, usted en eso sí debería tener la actitud del pagano. Señor, háblame. Señor, yo quiero que a través de tu palabra hoy me hables, Señor. Quiero que a través de los cánticos, Señor, me hables de manera tan clara, Señor, ¿qué es mi vida sin ti? Señor, ¿a dónde huiré? ¿En qué rincón me esconderé de tu presencia? Es que, Señor, solo tú tienes palabras de vida. Finalizamos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, semejante a la nube que los protegía en el desierto de los rayos ultravioleta, que les ayudaba a tener una temperatura afable, una nube que expresaba como la gracia, el favor, la misericordia de Dios para con su pueblo que iba en tránsito al desierto. ¿Usted sabe cómo se sienten los pies cuando uno camina en el desierto? Le quema a uno los pies. Y la nube hacía que se apaciguara el calor, pero no solo que se sintieran bien, sino que reconocieran que Dios los estaba protegiendo. Una nube, como en la historia del pueblo de Israel en camino a la libertad,
Y no fue la nube que habló, sino que, y desde la nube, una voz del cielo, una teofanía: este es mi Hijo amado. Es Dios mismo que le habla a Pedro, a Juan, a Jacobo, y le dice: este es mi Hijo. Y no piensen ustedes que con esa afirmación Dios está relacionando que Jesús es un redimido, que Jesús es un hombre que Dios ha visto con buenos ojos. No, no aplica esa interpretación. Para ese contexto, esa voz está diciendo que Él es de la misma sustancia, de la misma naturaleza, la misma gloria. Dios con nosotros. Pero Dios con nosotros. Aquí tenemos a Emmanuel, nuestro niño amado Emmanuel. Él se llama Emmanuel, Él es su nombre. Pero su nombre que lo identifica es Dios con nosotros, o Dios humanado, Dios encarnado. Y la demanda de Dios, de Yahweh, la demanda de Dios de Yahweh, ya no es a que escucharan a Moisés, sino que oíd, escuchad a Él, a Jesús, escúchenlo a Él. Y ahí hay una demanda de Dios implícita, no solo escuchar de la frecuencia sonora que entra a través del tímpano, sino escuchar es: crean en Él. Que ese es, hermano, esa es la puerta para la salvación de todo hombre. Creer que Jesús es Dios, nuestro Señor y único Salvador. Escuchar a Jesús como Dios lo ordena ahí es creer en las palabras en Jesús, pero también creer en su muerte. Creer que su muerte no es como la muerte de nosotros. No es como la muerte de nosotros. Aunque murió como un hombre, es una muerte categórica, porque es la muerte del Hijo de Dios. Ciertamente, el que murió en la cruz es Dios, pero Dios nunca murió y nunca morirá. A Él oíd. Hermanos, cada vez que nos acercamos a la palabra, debemos tener una actitud correcta, escuchar a Jesús. Podemos escuchar a Jesús en el Antiguo Testamento, podemos escuchar a Jesús en el Nuevo Testamento, porque Él es el verbo, Él es el logo, Él es la palabra viva. Ahí es importante y cambia nuestra percepción. Cuando leemos la Biblia porque quiero ser buen cristiano, porque quiero ser moral, porque quiero tener ministerio, ahí hay un error. Pero cuando leemos las Escrituras con devoción, queriendo escuchar a Cristo, satisfacemos la demanda del Padre y somos bendecidos por el Hijo. A Él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Este es un dato que nos entrega Juan Marcos, porque uno pensaría que hay palabras, hay afirmaciones que son como decorativas, pero en las Escrituras nada es decorativo. La ley en personificada o representada por Moisés hablaban del Cristo, de la persona de Cristo, y planteaba al hombre la impotencia de justificarse por sus propias obras. Así que Moisés fue un instrumento de Dios por medio de la ley para, podemos decir, humillar el ego del hombre, pero también traerle esperanza al hombre. Porque cuando nosotros no podemos salvarnos, necesitamos un Salvador. Alguien más grande que nosotros, alguien más fuerte, alguien que pueda superarnos a nosotros y salvarnos. Cuando somos buenos padres, nuestros hijos nos aman, pero una de las razones por las cuales nuestros hijos nos aman es porque ellos nos ven a nosotros como su protección. Cuando los padres abandonan los hijos a temprana edad,
les causan un grave daño, una gran herida, porque los hijos necesitan de sus padres sentir protección. Moisés nos aflige con la ley, pero nos trae esperanza porque nos recuerda que hay uno mayor que nosotros, que puede con todo lo que jamás podríamos nosotros. Y Elías también como profeta nos muestra a Jesús. Nos muestra a Jesús. Las profecías nos muestran que Jesús es el cumplimiento y que Él es el Salvador. Y como aplicación quiero que piensen en esto. 1. Jesús no es un personaje histórico, excelente, elocuente y con una carga energética tan potente que cambiaba la naturaleza de los átomos o las condiciones de la salud de un hombre. La fe por sí sola no tiene poder para dar vida ni transformar nada. Usted puede ser optimista, pero la fe que salva solo es en Jesús. Por otro lado, la transfiguración nos va a recordar, hermanos, que nosotros vamos a experimentar tarde o temprano esa glorificación. Debemos nosotros conversar acerca de esto, y es que la muerte no es el fin. Cuando usted piensa en la muerte, piensa en una persona de avanzada edad o una persona que se encuentre enferma. Pero no es así, hermanos. Mueren niños, mueren jóvenes, por siniestros, por accidentes, por lo que sea, porque ni siquiera la muerte está en potestad del hombre, es en Dios mismo. Pero también otro aspecto que quiero que nos llevemos de aquí es recordar que necesitamos escuchar a Jesús. El Padre ha dicho a estos apóstoles y por extensión a nosotros que debemos escuchar a Jesús. Debemos escuchar a Jesús. Debemos hablar a Jesús. Y debemos amar a Cristo, Dios Jesús. Hermanos, si la transfiguración no tiene un mensaje para usted y para mí, entonces usted no es parte del reino de los cielos. Porque Jesús le dice a sus discípulos que 6 días después, estos 3 hombres podrían y experimentarían desde sus sentidos perecederos lo no perecedero, el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí, hermanos, y nosotros somos parte de ese reino. Esa debe ser claramente nuestra identidad. ¿Qué dice Pedro acerca de nuestra identidad? Que somos linaje escogido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Para qué? Somos el reino de los cielos aquí. Ni se tenga en poco, ni se deje maltratar, pero tampoco, hermano, actúe como si fuera el reino de las tinieblas. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, comprado a precio de sangre, rescatado, y tiene un propósito que es mucho más que vivir bueno aquí en esta tierra. Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Ese es Cristo. No importa, hermanos, si no le aceptan el mensaje, si le rechazan, invite a las personas a Cristo. Invítelos a almorzar el domingo, pero dígale que primero lo invita a desayunar el alimento espiritual. No hay otro propósito para el reino de los cielos en usted y en mí aquí. No hay otra cosa que nos plantea las Escrituras acerca de lo que es la vida y la virtud del creyente aquí. No hay otra más que proclamar el reino de los cielos aquí. Lo demás, hermanos, son cosas aquí de hombres como Pedro y los demás discípulos a los cuales Jesús les dice, piensan de esa manera tan pagana y tan diabólica porque no tienen sus ojos puestos
en el reino, sino aquí en las cosas terrenales. Póngase de pie, hermanos, y demos gracias al Señor, oremos, presentémonos a Él. Bendito Dios, todos los milagros o las señales que pudieron afectar la vida de personas en aquella época, solo tuvo un efecto tan temporal como fue la sanidad de un enfermo o un cojo que pudo andar o un ciego que pudo ver, pero todos ellos un día fueron a una tumba. Pero esta señal gloriosa de tu persona es trascendente para nosotros y sí tiene que ver con nosotros. Supongamos, Señor, que estuvimos en el momento donde tú le quitaste la lepra al instante a aquel hombre afligido. Y pudo vernos emocionado, pero fue una señal milagrosa para él. Pero la transfiguración es una señal gloriosa para ellos y para nosotros hoy. Es para nosotros hoy que tú, Jesús, Dios con nosotros, Dios humanado, diste un vistazo literal y glorioso de lo que sucederá con nosotros. Te damos gracias, bendito Señor. Eres tan bueno con nosotros. ¿Qué podemos decir, Cristo? Tú eres nuestra salvación, nuestra seguridad, y tú eres, Señor, nuestra glorificación. Gracias, Señor. Te amamos, te honramos y te vamos a cantar muchas canciones a ti, Rey glorioso. En este lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, vamos a reaccionar como embajadores del reino de los cielos. Cuando estemos al lado de un afligido, vamos a consolarle como es propio del reino de los cielos. Cuando estemos al lado de un enfermo, vamos a orar por el enfermo, porque es propio del reino de los cielos la sanidad de los enfermos. Cuando, Señor, veamos a alguien atribulado y atado por pasiones y conductas pecaminosas, vamos a mostrarle al Cristo que libera, el Evangelio que salva, porque eso es propio del reino. Esas son las obras que preparaste desde antes de la fundación del mundo para que vivamos en ellas. Glorioso es tu nombre, Padre. En Cristo Jesús, amén. Dele un aplauso a nuestro Cristo transfigurado, glorificado. Amén. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.